Compas, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder reflexionar con ustedes en este panel sobre la necesidad de pensar alternativas en un ciclo de derechización del continente y a escala global, porque aquí es bien importante tener en cuenta que lo que está pasando en América Latina desborda el vecindario, más bien, o refleja una tendencia global, por decirlo de una forma. Ustedes saben que desde 2015 para acá se ha venido hablando en América Latina del final del ciclo progresista. Básicamente porque entre el 99 y el 2015 vimos una luz de gobiernos que tenían tres características. Gobiernos que estaban por fuera del radar de la influencia de Estados Unidos, gobiernos que buscaban alternativas al neoliberalismo y gobiernos que buscaban otras rutas de integración. Esa oleada se acaba en 2015 y en adelante hemos tenido un posicionamiento de la derecha y en algunos casos de una derecha que tiende hacia la extrema derecha. En concreto, el caso de Bolsonaro en Brasil, el caso por supuesto de Duque / Uribe en Colombia y una nueva emergencia de una serie de dinámicas de derechización y de conservadorización muy complejas en el continente, pero que van mucho más allá de América Latina. Miremos lo que pasa con el gobierno de la India, el gobierno de Modi, un gobierno que está muy a la derecha en el segundo país más poblado del mundo. Miremos lo que pasa con Trump en Estados Unidos. Miremos la entrada de partidos abiertamente nazis al Parlamento alemán. Miremos que hasta hace poco hubo un gobierno de tendencia fascista en Italia, en una coalición de partidos 5 estrellas. Miremos que, por ejemplo, un partido de extrema derecha hace poco hizo parte del gobierno en Austria, y podemos seguir. Miremos lo que pasa en Filipinas con Duterte. O sea, esto es una dinámica global que está golpeando a los pueblos y que está generando graves problemas. Un ejemplo bien interesante, la entrada de Vox al Parlamento en España. Vox, una propuesta abiertamente colonial, racista, machista y que reivindica el legado de Franco. Y así podemos seguir, ¿no? Entonces, ante ese escenario que sin duda ustedes han discutido estos 2 días, uno se pregunta, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? Y yo me estaba acordando de un texto que escribió Perry Anderson a principios de la década de los 90, que se llamaba El despliegue del neoliberalismo y sus lecciones para la izquierda. Porque la tesis de Anderson era que los neoliberales tenían ciertas formas de operar que deberíamos aprender y recuperar. ¿Qué dijo Anderson en ese momento? Anderson decía, mira, si algo nos enseñaron los neoliberales es que ellos no tuvieron ningún miedo de ir en contra de la corriente dominante. Y eso suena un poco raro. Pero en el momento en que nacen las primeras asociaciones de los neoliberales, absolutamente nadie les creía. Y nadie les creía por una razón, porque ellos decían una cosa que era contraria al sentido común. Y es que los mercados se autorregulaban. ¿Y por qué decían eso? Pues porque ya en la década de los 30 se había sufrido toda la crisis económica derivada de la caída de Wall Street y la salida de esa crisis fue la intervención del Estado y algunas políticas de redistribución dentro del capitalismo. Nadie creía que la economía iba a funcionar sin la intervención del Estado. El capitalismo necesitaba la intervención del Estado. Por eso nadie le comía cuento a Hayek, a Friedman y a los neoliberales. ¿Y qué pasó? Que del 44 al 74 los tipos tuvieron una muy interesante persistencia en sus ideas. Así como mucha gente de izquierda cuando tiene una crisis cambia de posición, los neoliberales fueron lo contrario. Tuvieron una gran persistencia de sus ideas aunque nadie les creía. Y Anderson dice, vea, una primera lección de los neoliberales para la izquierda es no tener ningún miedo a estar contra la corriente de pensamiento dominante. Segunda lección, no transigir en las ideas y no aceptar ninguna delusión de los principios. Curioso, en la izquierda hoy nadie habla de un concepto como imperialismo. En la izquierda ya perdimos la perspectiva de clase para el análisis de la situación real. En algunos sectores de izquierda es casi que un insulto hablar de Lenin.
Los neoliberales eran lo contrario. Los neoliberales no transigieron esos principios y no exigieron, digamos, ningún emborronamiento de sus posiciones y de sus bases teóricas. Y por último, una lección que viene del marxismo, pero que los neoliberales asumieron, y es que no hay que aceptar como permanente ninguna institución social, porque toda institución social cambia. Y eso es muy importante para la política, porque ninguna derrota es definitiva. Entonces yo, recordando ese texto, pensaba, vea, ¿qué tal que pudiéramos recordar esa lucidez de Anderson y decir el despliegue de las derechas y las lecciones para las izquierdas? Porque si las derechas han tenido semejante capacidad de recomposición, algún acierto tuvieron y algún acierto están teniendo. Entonces, lo que yo voy a hacer en el ratito que me queda es compartirles algunas tesis de algunos aciertos de las derechas que deberíamos reflexionar en las izquierdas. Y eso puede ser un poquito herético, pero hagamos el intento a ver qué pasa. Primer acierto. Compañeras, compañeros, la ideología importa. Y el trabajo ideológico es fundamental para cualquier proceso político. ¿Y por qué decimos eso? Porque si miramos hacia los gobiernos progresistas en América Latina, muchos de ellos hicieron un cálculo que fue absolutamente errado. ¿Cuál cálculo? Pensar que llegar al gobierno era dar provisión de bienes y servicios a las clases populares y que con eso ya se aseguraba el consenso de los sectores populares y el arrinconamiento de los sectores dominantes. Incluso gente que es muy incondicional de los gobiernos progresistas, como Emil Sader, ha planteado esa crítica. Los gobiernos alternativos pensaban que a punta de provisión de bienes, derechos y servicios iban a tener el favor de los sectores populares. Y se olvidaron de hacer trabajo ideológico. Se olvidaron de hacer una genuina formación de cuadros. Se olvidaron de implantar mucho mejor un trabajo permanente de reflexión ideológica a todo nivel, y en suma dejaron de lado la batalla de ideas. Creo que ahí la única excepción a la regla fue el caso venezolano, donde sí hubo un esfuerzo grande, por ejemplo, de edición de libros, de escuelas de cuadros, etc. Pero en principio, la mayoría de gobiernos progresistas en América Latina no hicieron un esfuerzo grande por la formación ideológica, no solo las organizaciones, sino en los sectores populares en su conjunto. La derecha está haciendo lo contrario. Si ha habido un sector político en América Latina que le ha metido en la ficha de formación y la batalla de ideas, ha sido la extrema derecha. Y les tengo ejemplos. Primer ejemplo, busquen en YouTube, no se queden mucho tiempo, pero busquen en YouTube, una muchacha que se llama Gloria Álvarez. ¿Gloria qué? Álvarez. Gloria Álvarez es una guatemalteca rubia que ha escrito 2 libros, 3 libros. Uno que se llama Cómo hablar con un progre, donde sale con boina de Che Guevara y mochila. Un segundo libro que se llama Cómo hablar con un conservador, y un tercer libro que se llama El fracaso populista en América Latina, una cosa así. Esa muchacha es una youtuber de un éxito impresionante y que se ve en toda América Latina. La inversión que han hecho ciertos magnates en Gloria Álvarez es impresionante, para que a punta de redes sociales y de los libros que escribe haga un ataque a los gobiernos progresistas de la región y al pensamiento crítico. Eso es hacer trabajo ideológico. Segundo ejemplo, un tipo que se llama Agustín Laje, mexicano, autor de un libro que se llama El libro negro de la nueva izquierda. Mientras muchos de nosotros estamos preguntándonos cómo hacer trabajo ideológico, la derecha sí que se tomó en serio eso y posicionó un trabajo muy agresivo en redes sociales, un trabajo muy agresivo especialmente en YouTube, y además llevan a esta gente a pasear por toda América Latina a dar conferencias diciendo que el socialismo es un modelo fracasado y que la única alternativa es el capitalismo libre mercado. Y yo creo que hay muchos gobiernos progresistas, y creo que también administraciones locales y mucho de lo que hacemos en los movimientos populares, han olvidado una lección de Rosa Luxemburgo. Rosa decía, el socialismo no es un problema de tenedor y cuchillo. El socialismo es una concepción del mundo. Y creo que muchas veces pensamos que el problema del socialismo es simplemente la producción de bienes materiales, cuando lo importante es cómo comprendemos el mundo desde una perspectiva socialista.
Y el problema que vemos acá es que además hay una serie de paradojas que a mí me preocupan bastante. Yo veo que hay mucha gente joven, incluso en sectores populares, que está hablando de una cosa extrañísima hace 5 años. Y eso se llama pensamiento libertariano. El pensamiento libertariano hace 5 años, uno casi que lo caricaturizaba, lo ponía en ridículo. Hoy hay egresados de universidades públicas defendiendo el pensamiento libertariano. ¿Qué carajos es eso? Básicamente la idea de que el Estado debe ser muy pequeño, que no debe proveer ni educación pública, ni salud pública, ni vivienda, ni derecho al trabajo, ni nada, que los mercados se autorregulan y que por supuesto los ricos son ricos no por el despojo y por la explotación, sino porque son más talentosos que el resto. Ese pensamiento en este momento se está incubando en muchos sectores populares y en mucha gente joven. Y la pregunta es, un pensamiento tan peligroso, pero además tan relativamente fácil de refutar, ¿cómo es que se encarna en los sectores a los que nosotros deberíamos llegar? Insisto, aquí en Colombia hay una muchacha que se llama Vanessa Vallejo. Vanessa Vallejo debe tener unos 28 años. Es egresada de la Universidad del Valle. Lo que me parece chistoso, porque si uno sale de una universidad pública, pero libertariano, pues uno está en contra de la universidad pública, pero de todos en la viña del Señor. En ese orden, ¿qué encontramos? Insisto, una derecha que ha logrado enquistarse en los sectores populares. Lo siguiente, que tal vez Héctor lo vaya a plantear con más énfasis, yo apenas lo voy a mencionar. Un discurso del emprendimiento y un discurso del éxito que ha llegado también a los sectores populares. No pensemos que los uribistas son la gente bruta que no entiende y que no lee. Buena parte de los sectores uribistas de clase media y sectores populares son gente que tiene un relato del éxito. ¿Y cuál es el relato del éxito? Pues la empresa privada como la manera de resolver la vaina y una especie de ascenso social a partir del trabajo duro. Y ese imaginario se ha enquistado mucho. Y el problema es que ese imaginario ha servido para expresiones que son muy habituales en los contextos cotidianos. Los pobres lo quieren todo regalado. Eso de los pobres lo quieren todo regalado hace parte de ese imaginario del emprendimiento, de que es el empresario el que está ganando todo a pulso. En realidad uno ve la cita es al revés. Si alguien que queda todo regalado en Colombia son los ricos que captan buena parte de los subsidios. O si no, miremos que es el ingreso seguro. O si no, miremos qué pasó con la crisis económica de hace 11 años, cuando fueron los estados los que salvaron el capital financiero. Si alguien queda todo regalado, esos son los ricos. Y también otra clave de esto es lo que yo voy a llamar el renacimiento del orgullo masculino perdido. Básicamente, ¿qué es eso? Una gran cantidad de expresiones en redes sociales, otras en la cotidianidad rural y urbana, de hostilidad masculina contra las reivindicaciones feministas o contra las reivindicaciones del movimiento gay. Entonces uno ve páginas como la Guía del Varón en Facebook. En Estados Unidos pegó una vaina terrible que se llama Feminismo es Cáncer, que tenía millones de seguidores y que además se vinculaba muy bien con la agenda de Trump. Ese orgullo masculino perdido, que muchos de izquierda sostienen, además con cierto orgullo, es terriblemente reaccionario y conservador, y eso muestra cómo el trabajo ideológico de la derecha se sigue implantando y que es una reacción a la lucha por la despenalización del aborto y la lucha del movimiento. Primera lección, la derecha nos enseñó una cosa que se suponía que era nuestra, y es que la ideología importa y hay que hacer trabajo ideológico. Segundo, la derecha ha entendido de manera muy clara, y lo ha entendido muy bien, que en política es decisiva la capacidad de articularse a pesar de las diferencias. Camilo Torres Restrepo decía, es mucho más, priorizemos lo que nos une que lo que nos separa. ¿Sí? Eso la derecha sí que lo entendió. La derecha sí que prioriza lo que los une y lo que no lo que los separa. Les voy a poner un ejemplo. Yo estoy seguro que ustedes han analizado ayer y hoy como para entender el giro a la derecha en América Latina han tenido un rol fundamental las iglesias pentecostales, ¿cierto? Bueno, las iglesias pentecostales son enemigas de la libertad personal, porque en últimas es un poder pastoral, o sea, el que manda es el pastor y la libertad de la gente como que está en segundo plano.
Pero al mismo tiempo, hay un discurso libertariano basado ¿en qué? En la libertad individual. En que el individuo es libre para elegir. Entonces uno diría, si uno es un libertariano, uno debería estar de acuerdo con la despenalización del aborto. Porque es la libertad personal de las mujeres la que debería elegir qué hacer con su vida. En cambio, los pastores evangélicos están en contra. Fíjense que hay una incoherencia entre los neoliberales libertarianos que creen en la libertad individual y los evangélicos que creen en el pastor y que son profundamente conservadores. Hay una incoherencia, eso no se lleva bien ideológicamente, pero se ponen de acuerdo. Y todos apoyaron a Bolsonaro en Brasil, y apoyaron a Duque en Colombia, y apoyan a Macri en Argentina, y apoyan a Piñera en Chile, y ahí para arriba. En cambio nosotros peleamos por una joven comunicadora. Y en ese orden, yo sí creo que hay que aprender eso de la derecha. La derecha sí que aprendió eso de que hay que priorizar lo que une y no lo que nos separa. Y la pregunta es, bueno, pero ¿qué está uniendo a la derecha? Una cosa, una agenda que vamos a llamar antiprogresista. ¿Qué es la agenda antiprogresista? Es que ni siquiera es anticomunista, es que ni siquiera es antisocialista ni antisurgente. Antiprogresista. Todo lo que suene a derechos de las mujeres, a redistribución de la riqueza, a defensa del medio ambiente, todo eso para ellos es lo mismo. Y ellos nos meten a todos, con todas nuestras diferencias, en el mismo plano. Y ahí tuvieron una gran oportunidad. Y la gran oportunidad se llama crisis venezolana. La crisis venezolana ha sido una oportunidad para la derecha continental, porque básicamente les permitió mandar un relato de que los proyectos de cambio que no son que todo proyecto político que no es neoliberal tiene necesariamente una crisis profunda. Entonces lo que dijeron es, vean, todos esos que van por la defensa del agua, la defensa del aborto, todo eso, todos esos son mensajeros de la crisis. Y lo que toca es defender lo poco que tenemos. Miremos un tuitero famoso, un muchachito joven, que dice: yo prefiero una sociedad donde haya mucha desigualdad, pero donde todos estemos bien. Eso, claro, de sentido común, es bien jodido, porque es básicamente la idea de: yo prefiero una sociedad donde haya privilegiados, pero donde la gente pueda comer. ¿Sí? ¿Y cuál es el espejo de eso? La crisis venezolana. ¿Hacia dónde voy? La capacidad de articulación de extrema derecha en América Latina no se entiende sin esa agenda antiprogresista. Y esa agenda antiprogresista tuvo como gran oportunidad política la crisis venezolana. Tercero, retomar el marxismo cultural. ¿Qué es eso el marxismo cultural? Busquen en internet quién está hablando del marxismo cultural. Gente como Agustín Laje, o sea, ideólogos de la derecha. Ellos tienen un argumento que es falso, pero que básicamente va así. Dice: Estados Unidos, los capitalistas y demás derrotaron el marxismo político cuando se cayó el muro de Berlín, pero quedó vivo el marxismo cultural. ¿Qué es el marxismo cultural? Toda la agenda progresista. Para ellos el marxismo cultural es el movimiento gay, para ellos el marxismo cultural es la lucha por el agua, para ellos el marxismo cultural son los gobiernos progresistas. O sea, todo aquel que vaya contra el neoliberalismo y la agenda conservadora es marxista cultural. Y eso es bastante fácil porque les permite volver a una teoría de la conspiración, según la cual hay unos marxistas que nos reunimos para planear cómo nos vamos a controlar el poder en el mundo y vamos a tener éxito en eso. La primera parte es cierta, por la segunda no. En ese orden, ¿por qué es importante lo anterior? Porque curiosamente en el imaginario de la derecha ese marxismo cultural es compacto. O sea, los gays, las mujeres, los trabajadores, todos somos lo mismo, porque defendemos ese marxismo cultural, ¿cierto? Pero en la práctica, si hay algo conservador culturalmente, es la izquierda, compañeras y compañeros. Ojalá tuviéramos más marxismo cultural. A mí me da risa la derecha, es que aquí sí que están engañados. O sea, realmente nos falta marxismo cultural en la izquierda. Nos falta reflexionar más cómo hacemos para tener otro tipo de producciones culturales. Y yo creo que es muy afortunado que el instituto haya tenido acá en este espacio una mesa para reflexionar sobre eso.
¿Cómo hacemos para tratar culturalmente un fenómeno como el reggaetón? No sabemos. Nos quedamos con juicios que pueden ser muy sencillos, muy fáciles. Y nos toca hacer esa reflexión. ¿Cómo hacemos para tratar un problema que pega a toda la sociedad y que le pega también a los movimientos sociales y populares? Que es el acoso sexual. ¿Qué pasa ahí con eso? Ese espejismo del marxismo cultural nos lo manda la derecha en una teoría de la conspiración. Pero tal vez tenga razón en que necesitamos más marxismo cultural, en que necesitamos una reflexión más profunda sobre cómo articular la cultura con proyectos de cambio. Primero les decía, la ideología importa. Segundo, necesitamos agenciarnos mejor. Tercero, hay que retomar. Si hay algo importante que ha hecho la extrema derecha para ganar la política de América Latina en los últimos años, es una lección de Gramsci: inventarse asociaciones para hacer propaganda. Les pongo un ejemplo, les voy a poner dos ejemplos. Primero, un movimiento que se llama Con mis hijos no te metas. Un movimiento que nació en Perú, pero que está en toda América Latina. Yo estuve el año pasado de paso en Salta, norte de Argentina. En la calle había urnas de Con mis hijos no te metas. Básicamente, ¿qué es eso? Es en teoría un rechazo a la educación sexual de los niños, porque supuestamente va a llegar el rayo homosexualizado y los va a volver homosexuales a todos. Pero en realidad es toda una agenda para que en toda América Latina haya una propuesta conservadora para derrotar al movimiento gay, a las mujeres y a la izquierda. Porque dicen que los corrompidos son los de la izquierda. En cambio, la derecha son los de la moral de las buenas costumbres. Y no es cierto, hay algunos corrompidos en la izquierda, pero no todos. Tú sabes quién eres. En ese orden, lo importante es ver de qué manera, con ese primer ejemplo de Con mis hijos no te metas, la derecha sí que se inventó nuevas organizaciones que incluso son de base, pero que además están en toda América Latina. Siguiente ejemplo, obligado, las iglesias pentecostales. Las iglesias pentecostales llegan a América Latina para quitarle base social a la teología de la liberación en un momento en que la Iglesia Católica estaba radicalizándose. Pues miren la capacidad financiera, ideológica y política de las iglesias evangélicas. Y eso lo hemos repetido muchas veces desde los 80 y no hemos podido contrarrestar eso. Y la salida más fácil es decir que todos nos vamos ateos. Pues no, en los sectores populares también hay formas distintas de recrear lo sagrado y tenemos que hablar sobre eso. Tercer ejemplo, el discurso de ideología de género. El discurso de ideología de género caló durísimo en toda América Latina. En suma, ¿cuál es la lección? La derecha se inventó en nuevas asociaciones, nuevas organizaciones para derrotarnos. Se suponía que nosotros éramos los que hacíamos eso. No, lo están haciendo ellos. Retomemos ese consejo de crear nuevas asociaciones, nuevas formas organizativas para llegar a las clases populares. Quinto punto, a propósito de una alusión que está Giovanni ahorita. La izquierda no sabe qué hacer con la clase media. No sabe qué hacer. La derecha. Miremos los mapas de la victoria de Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro ganó aupado por la clase media. Los sectores más populares como que tenían cierta gratitud con el PT, pero la clase media empujó a Bolsonaro. ¿Y nosotros qué hacemos ahí? Nos falta perspectiva de clase. Nos falta análisis de clase para saber qué hacer con la clase media. Y yo aquí tengo una hipótesis, espero salir vivo de ese escenario. La clase media, compañeras y compañeros, también hace parte de los sectores populares. Y la clase media también es víctima de explotación y víctima de intercambios desiguales. Les voy a contar una historia que está basada en el Congreso de la República. Hay un representante de los verdes, ni siquiera de la izquierda de los verdes, que está presentando un proyecto de ley para que a las microempresas no les paguen cada 180 días, sino cada mes. Porque por lo general las pequeñas empresas, de eso saben mucho más sector que yo, son proveedoras de los grandes capitales, ¿sí? Del open sector industrial que hay acá, etc. Pero ¿qué pasa? Que esos grandes capitales cogen a esas pequeñas empresas y les pagan cada 180 días.
Eso es un tumbe en el hijo de madre, parce. ¿Y por qué la izquierda no piensa en caerle ese pequeño empresariado para golpear a los grandes capitales? Claro, hay contradicciones de clase. Muchas de esas pequeñas empresas también explotan a sus trabajadores, todo eso es cierto. Pero en Colombia no va a haber una transformación, ni un gobierno de transición, ni nada por el estilo, si no nos preguntamos qué carajos hacer con la clase media, qué carajos hacer con los pequeños empresarios, y cómo decirles, oiga, es que en un país que es el tercero más desigual del mundo, usted se parece más a nosotros que a Alejandro Santo Domingo o que a Ávila Lula. La izquierda no ha sabido qué hacer con la clase media y es crucial pensar cómo trabajar políticamente con esos sectores. Y eso no quiere decir que perdamos el énfasis en los sectores populares, pero necesitamos llegarle también a esos en cada política de alianzas. Porque más en sociedades tan desiguales como las que tenemos en América Latina, las clases medias también son víctimas de explotación y intercambio desigual. Y necesitamos entonces mirar hacia la clase media también si queremos tener un proyecto. Y yo creo que la derecha en América Latina sí que ha sabido conquistar a la clase media. Y por último, dos punticos. Hay una serie de lecciones que nos ha dado, a mi juicio, la derecha que deberíamos copiar. Primero, la ideología importa. Segundo, es crucial la capacidad articulacional de hacer la diferencia. Tercero, hay que retomar el marxismo cultural. Cuarto, hay que generar nuevas asociaciones para hacer propaganda. Y quinto, necesitamos saber qué hacer con la clase media. Pero sí hay dos puntos donde no podemos tener ninguna identidad ahí con las derechas, pero que las derechas se han aprovechado y que tenemos que analizar. El primer punto acá sería la pregunta por el imperialismo, porque ese es un seminario también sobre geopolítica. La derecha ha tenido una posición que ha sido muy consecuente, y es que toda la derecha del continente se identifica en varias cosas, pero sobre todo en números. Toda la derecha del continente se ve a sí misma como aliada estratégica de los gringos. Toda la derecha del continente es servir a los gringos. O sea, no tenemos una derecha con proyectos nacionalistas y nada por el estilo. Toda la derecha del continente es afín al imperialismo gringo. ¿Cuál fue la respuesta de los gobiernos progresistas? La respuesta fue dinámicas de integración alternas, tipo fortalecer Mercosur, el ALBA de los pueblos, la CELAC, UNASUR, todo eso. Pero también una alianza muy peligrosa con los chinos. Miremos qué pasó con Correa, qué pasó con los Kirchner, qué pasó también incluso con Brasil. Esa alianza con los chinos es interesante en la medida en que sacaba a los gringos del territorio, como que los corría un poquito. Pero los chinos son uno del imperialismo. Y en ese orden yo sí creo que tanto la derecha de América Latina como los movimientos progresistas han tendido a ser partidarios de algún sector del imperialismo. Y creo que aquí los pueblos sí tenemos que recrear otras formas de pensar, dinámicas antiimperialistas, o nos va a llevar el que nos trajo, o nos va a llevar Trump, o nos va a llevar Xi Jinping. Yo creo que eso es importante tenerlo. Pero además aquí hay una cosa que es muy curiosa, y yo insisto mucho en eso, lo tengo que repetir. Hay un brote xenofóbico en toda América Latina, y el brote xenofóbico tiene nombre. O sea, realmente lo que está viviendo el pueblo venezolano cambiado es un sufrimiento muy intenso. Pero curiosamente, a diferencia de lo que pasa en Europa, aunque hay distintos desarrollos, en América Latina hay una xenofobia de derecha sin proyectos nacionales. Nosotros necesitamos invertir esa lógica. Necesitamos un proyecto nacional de integración y que anule todo tipo de xenofobia. Pues yo creo que aquí hay un debate en América Latina de qué hacer con los poderes económicos hegemónicos que vienen arrasando el desarrollo. Quienes vean hoy a China como una posibilidad estratégica alternativa, me parece que están mirando por el tieso, perdón la expresión. Puede haber una alianza táctica para sacar a los gringos todo lo que quieran, pero China es el nuevo imperialismo y en algunos aspectos puede ser más agresivo que los mismos gringos.
Y por último, yo creo que hay un punto en los cuales hay que leer mejor a la derecha, y es la pregunta que tocaba también Giovanni, que no es menor, es la pregunta por la integridad ética. ¿Por qué? Porque si algo tiene la derecha continental es que no tiene integridad ética, pero se van a gloria de tenerla. ¿Qué fue el caso de Lava Jato en Brasil? Sino una manipulación para mostrar que el PT era el partido de la corrupción, con el caso de Brecht, y ahí había corrupción y no hubieron mentiras. Pero aparecer la extrema derecha como el bastión de la pureza y el bastión de la lucha anticorrupción. O sea, eso es el mundo al revés. O sea, los más corruptos de la historia enarbolaron la bandera de la anticorrupción. Y ahí perdemos ideológicamente. Miremos cómo la izquierda en Bogotá no se ha podido reponer lo que pasó con Samuel Moreno. Miremos cómo en buena medida el posicionamiento de Macri pasa por los escándalos de corrupción de los gobiernos de los Kirchner. Y eso no quiere decir entonces que hagamos lecturas fáciles, como que hay una corrupción buena y una corrupción mala, porque lo he escuchado, sino más bien preguntémonos cuál es el proyecto de integridad ética que desarrollamos con la izquierda. Si uno realmente es de izquierda, uno sabe que la corrupción es un tipo de apropiación de lo público y de explotación, si se quiere. La acumulación por despojo, incluso. No puede haber izquierda sin integridad moral. La derecha nos quitó el terreno de la integridad moral. Ellos se presentan como los íntegros, pero en realidad son lo contrario. Tenemos que recuperar ese terreno de la integridad moral. No una clave conservadora, y creo que por eso la intervención de Giovanni es tan valiosa, sino recreando nuestra propia ética. En resumen, compañeros y compañeros, tenemos que mirar hacia las derechas para ver por qué han sido hegemónicas y saber que en buena medida han sido hegemónicas porque nos han quitado el discurso. Por último, y cierro con esto. Sin embargo, también tenemos que tener algo muy presente. Ningún sector de la derecha continental tiene hoy simpatía de las mayorías aseguradas, y ningún sector de la derecha continental tiene gobernabilidad asegurada. Llámese Lenín Moreno, llámese Bolsonaro, llámese Duque, llámese Macri, llámese Piñera, todos están en líos. Duque es el presidente más impopular de los últimos 40 años. Bolsonaro ha tenido unas movilizaciones impresionantes en su contra. Macri va a perder las elecciones con Alberto Fernández. Piñera sigue teniendo además la movilización estudiantil en contra. Y ni hablar de Moreno, porque así, Moreno. Moreno tiene ahorita la movilización más grande del Ecuador. Ustedes saben que cuando en Ecuador se movilizan, los gobiernos se caen. Entonces ahí lo que podemos ver también es que a pesar de esa ofensiva de la derecha, toda está en problemas. Toda la derecha está en problemas. Entonces yo les agradezco la atención, perdón la demora, y ahí nos seguimos charlando. Y de este lugar se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar y en este lugar